Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar con nuestra clase sobre el ser vivo. El ser vivo cumple ciertas características, desde una organización compleja, un crecimiento, homeostasis, irritabilidad, tipos de movimientos y una adaptación al medio donde está viviendo, está habitando, ¿verdad? Entonces, esto vamos a ver hoy día qué lo caracteriza a un ser vivo. Recuerda que en el planeta no estamos solos, convivimos con muchos seres vivos y todos ellos tienen similares características a nosotros. Desde bacterias, protozoarios, hongos, animales y plantas. Todos ellos cumplen ciertas características que nos agrupan en ser un ser vivo. Vamos a comenzar aquí. El ser vivo. Vamos a ver. Los seres vivos son porciones de materia altamente organizadas, capaz de autoconservarse y experimentar el proceso de evolución. Son sistemas abiertos que realizan constante intercambio de materia y energía con su entorno. Cuando hablo de realizar intercambio, estoy hablando intercambiar materia con el medio ambiente. Por ejemplo, un ser vivo que se nutre, se alimenta, tiene que defecar, está intercambiando materia, ¿te das cuenta? Pero también energía. Entonces, si hablamos de un ser vivo, vamos a hablar que un ser vivo es un sistema químico que se sostiene a sí mismo y es susceptible de experimentar la evolución darwiniana. Por ejemplo, ahí veo un jaguar, ¿verdad? Su nombre científico es Panthera onca. Vive en la selva tropical y en los Andes peruanos. También es conocido como otorongo. Y está catalogado como una especie en situación vulnerable. Como todo ser vivo, es un sistema químico abierto que intercambia materia y energía. El agua que bebe es una molécula fundamental para las reacciones que sostienen la vida. Ok, seguimos. Acabamos de dar la definición de un ser vivo. Vamos a hablar de la organización compleja de un ser vivo. Cuando hablemos de la organización compleja de un ser vivo, vamos a decir que los seres vivos cumplen tres niveles: el nivel químico, el nivel biológico y el nivel ecológico. Cuando hablamos del nivel químico, vamos a hablar de los átomos. Vamos a partir de los átomos. Cuando yo hablo de átomos, estoy hablando de los elementos químicos. Aquellos elementos químicos conocidos como bioelementos que forman parte de los seres vivos. Ejemplo, como bioelementos primarios, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, más conocidos como el chon. Pero también los bioelementos secundarios. En los bioelementos secundarios voy a encontrar el magnesio, el calcio, fósforo, cobre, fósforo. Pero estos elementos secundarios, ojito por si acaso, no son secundarios porque no son importantes, no señor. Están en menor cantidad, por eso son secundarios. Están en menor cantidad en el ser vivo, pero cumplen un papel fundamental para el desarrollo del ser vivo. Estos átomos, cuando se unen, forman moléculas. Y vamos a hablar del nivel molecular. Las moléculas son aquellas que están formadas por la unión de átomos. Una molécula de importancia biológica es el agua, formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Estas moléculas, al unirse, van a formar un nivel subcelular. El nivel subcelular se le denomina así a los componentes que se integran funcionalmente en las células, pero que independientemente carecen de funcionalidad. Algunos investigadores consideran que se trata de las macromoléculas. Otros incluyen las asociaciones supramoleculares y los organelos. Pero estas subcélulas van a formar las células. Cuando hablemos de la célula, del nivel celular, es el nivel biológico fundamental. En las células se integran los diversos niveles de organizaciones químicas.
los bioelementos, las moléculas simples, las macromoléculas y las asociaciones supramoleculares. Todos los seres vivos están formados por células. Estas representan la forma más simple de seres vivos y son los elementos constitutivos de todos los organismos coloniales y pluricelulares. Existen células de vida libre y coloniales, como las bacterias, los protozoarios, las algas y los hongos unicelulares. Otras se encuentran en los organismos pluricelulares, formando tejidos. Entonces, vamos a hablar de las células antes de formar tejidos, ¿verdad? Si hablamos de células, estamos hablando, por ejemplo, de la neurona, una célula nerviosa. Hablamos de un miocito, célula muscular, hepatocito, célula hepática en el hígado, ¿verdad? Y así. El conjunto de células con funciones similares van a formar tejidos. Entonces vamos a hablar del nivel tisular. Por ejemplo, el tejido epitelial, el tejido muscular, el tejido nervioso, el tejido óseo. El tejido óseo formado por células llamadas osteocitos, ¿verdad? El nivel tisular, que está constituido por la asociación e integración funcional de células con características semejantes. Cada célula está conservando su individualidad, se une a otras dando un conjunto que adquiere la propiedad específica y que no es solo la suma de cada célula, sino que funciona como un todo. ¿Ok? Y este conjunto de tejidos van a formar órganos. Entonces vamos a hablar de nivel orgánico. Se encuentra formado por la unión de diferentes tejidos que aportan características particulares, con lo que resultan así cuerpos cuyas funciones son integradas. En los animales son órganos característicos, por ejemplo, la cabeza, las patas, las alas, las aletas, etc. En las plantas destaca la raíz, el tallo, la hoja, las flores, las semillas y frutos. Estos son los órganos. En los animales, le dije cabeza, patas, pero otros órganos ya específicos que ustedes conocen son, por ejemplo, el hígado, el cerebro, el riñón, ¿verdad? La tiroides, órganos. Este conjunto de órganos van a formar sistemas. Si yo te digo, por ejemplo, fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y pulmones. ¿Qué está formando todos estos órganos que te acabo de mencionar? Me dirías un sistema, el sistema respiratorio en este caso, ¿verdad? Así como el sistema respiratorio, también tenemos el sistema digestivo. Entonces yo te empiezo a mencionar todos los órganos que forman el sistema digestivo. Boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, ¿te das cuenta? Órganos formando el sistema digestivo. Pero este conjunto de sistemas, como el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema excretor, el sistema reproductivo, el sistema nervioso, este conjunto de sistemas va a formar un individuo, un ser vivo. Este ser vivo, tenemos aquí, no es el único ser vivo, acá vemos una liebre, ¿verdad? Pero hay otros ser vivos. Por ejemplo, una cucaracha, puede ser un jaguar, un cóndor, un gallito de las rocas, el ser humano. El conjunto de individuos, de ser vivo, de una misma especie va a formar una población. Recuérdalo, una población. Aquí, por ejemplo, tenemos una población de liebres, ¿te das cuenta? Ejemplo de poblaciones. Por ejemplo, yo puedo hablar de una bandada, conjunto de aves, ¿verdad? Puedo hablar de una piara, puedo hablar de un cardumen, conjunto de peces. Entonces, este conjunto de individuos tiene que estar en un mismo espacio y tiempo determinado para ser una población. Ahora, el conjunto de poblaciones va a formar una comunidad. Hay varias poblaciones, aquí por ejemplo hay varias poblaciones. Pero esta comunidad, si lo sumamos a sus factores abióticos, van a formar ecosistemas. La comunidad conviviendo con sus factores abióticos. Cuando yo digo factores abióticos, estoy hablando de la temperatura,
la luz solar, estoy hablando del tipo de suelo, sales, tipo de agua, presión atmosférica, todos aquellos factores abióticos que conviven con esta comunidad. Sumado a la comunidad, factores abióticos más comunidad, es el ecosistema. Pero este conjunto de ecosistemas van a formar la biosfera. Y para nosotros la biosfera es el planeta Tierra. El único planeta con vida hasta hoy confirmado, ¿verdad? Está en estudios, sí sé que muchos de ustedes me dicen que está en estudios, que en Marte, en otro planeta puede haber vida. Puede, pero no está confirmado. Por eso, hasta el momento, el planeta Tierra, la biosfera, la esfera de vida significa. Esta organización compleja es una característica de los seres vivos. Vamos a pasar a la segunda característica de los seres vivos. Crecimiento. ¿Qué es el crecimiento? Es el aumento de número y tamaño de células. Por ejemplo, aquí te he puesto una imagen, una semilla. Esta semilla, mira, ha tenido que aumentar en la cantidad de células para formar estas hojitas. Y aquí ya el tallo completo y las hojas grandes, esta palmera, por ejemplo, ¿verdad? Que este niño igualmente, para que puedan crecer sus brazos, sus piernas, su cabeza. Ha tenido que aumentar la cantidad de células y volumen, ¿sí? Igualmente aquí. Es una característica de todos los seres vivos. Todos los seres vivos crecen. Bueno, sí, tercera característica, el metabolismo. Cuando hablemos del metabolismo estamos hablando del conjunto de reacciones químicas. Recuerden, conjunto de reacciones químicas que realiza un individuo. Y hay dos tipos de reacciones químicas. Una llamada catabolismo y otra llamada anabolismo. Un tipo de memotecnia es que cata es mala y ana es buena. Cata de catabolismo, ana de anabolismo. Mira, ¿qué ocurre en el catabolismo? En el catabolismo, las moléculas grandes van a ser degradadas hasta moléculas pequeñas. Es lo más fácil que te puedo enseñar, pero de otro modo. Cuando yo digo moléculas grandes, me estoy refiriendo a moléculas complejas, como los carbohidratos, los lípidos, ¿verdad? Que van a ser degradadas hasta moléculas pequeñas. Ejemplo, aquí tenemos los glúcidos, ¿no? Si yo me como un pan con queso, ¿qué va a pasar con este pan con queso? Va a ser degradado. En el queso que hay calcio. Estas moléculas grandes, moléculas complejas, van a ser degradadas hasta moléculas pequeñas. Si me comí un queso en la mañana, este queso va a ser degradado y en el intestino delgado va a ser absorbido las moléculas de calcio y va a ser llevado hacia el torrente sanguíneo y hacia mis células que las necesitan. Entonces, han sido degradadas las moléculas grandes a moléculas pequeñas, ¿te das cuenta? Por eso se dice que el catabolismo es degradativo, oxidativo. Genera energía, ¿sí? Porque produce ATP, adenosín trifosfato. Los productos finales e intermedios son materias primas del anabolismo. Genera desechos que se excretan al entorno. Aquí ocurre lisis siempre en el catabolismo. En cambio, en el anabolismo ocurre todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario al catabolismo. En el anabolismo se construye. A partir de moléculas pequeñas se van a formar moléculas grandes. Quiere decir que a partir de moléculas sencillas. Cuando yo hablo de moléculas sencillas, estoy hablando, por ejemplo, de los bioelementos. Estoy hablando, por ejemplo, de la molécula de agua, ¿verdad? Que van a formar moléculas grandes. Van a formar de repente cadenas de proteínas, carbohidratos, van a formar lípidos. Ejemplo, en la fotosíntesis. ¿Qué ocurre en la fotosíntesis? En la fotosíntesis ocurre que las plantas absorben a través de sus raíces el agua. Sus hojas absorben la luz solar y también el CO2. Todo esto reacciona y realiza el proceso llamado fotosíntesis, en la cual va a elaborar moléculas de oxígeno que van a ser llevados hacia el medio ambiente, pero en las raíces de la planta
o en alguna parte de la planta se van a formar carbohidratos. Por ejemplo, una planta de papa forma un tubérculos, las papas, ¿verdad? Es el almidón que se ha formado a partir de moléculas sencillas del agua, la luz solar y el CO2, y se ha formado un producto, ¿verdad? El producto final sería en este caso la papa, el carbohidrato. Entonces, formación de moléculas complejas a partir de moléculas sencillas. La fotosíntesis es un ejemplo de anabolismo. Recuérdalo. Y el catabolismo es lisis, es degradativo. Entonces, aquí como ejemplo el catabolismo tenemos la digestión. Seguimos. La homeostasis es una característica también de los seres vivos. ¿Qué es la homeostasis? Es el equilibrio. Es el equilibrio. Es la capacidad de regular el equilibrio interno de los seres vivos, ya sea en la cantidad de agua, excretando el agua, si hay mucha agua, ¿verdad? Si falta agua, nos da sed para poder consumir el agua. De repente el pH, la temperatura. Cuando la temperatura del cuerpo se eleva, por ejemplo, en nosotros, ¿qué ocurre? Empezamos a transpirar para bajar la temperatura. Entonces, la homeostasis es un proceso por el cual las condiciones del organismo se mantienen estables. Es estar en equilibrio. Siguiente característica sería la irritabilidad. ¿Qué es la irritabilidad? Es la capacidad de responder o reaccionar ante estímulos, ya sean internos o externos. Eso es la irritabilidad. ¿Okay? La capacidad de responder a estímulos. La respuesta que da un ser vivo a un estímulo. Por ejemplo, si hubiese un murciélago, ¿cómo crees que va a reaccionar? ¿Cuál sería la respuesta? El estímulo va a ser la luz. El murciélago, la respuesta que va a dar es esconderse, porque no soporta la luz, es un animal nocturno. Rápidamente se va a esconder donde haya oscuridad. Ahí se va a esconder. Esa es la respuesta que va a dar. Ese sería un ejemplo de irritabilidad. Hay algunas flores que se abren cuando hay mucha luz en el ambiente. Acá. Seguimos con irritabilidad, sí. Aquí, por ejemplo, los vegetales y animales responden al estímulo externo de la luz, por ejemplo. El páncreas responde al estímulo interno del nivel de azúcar en la sangre para liberar insulina. Se está elevando la cantidad de azúcar, entonces el páncreas va a empezar a liberar insulina para poder degradar esa cantidad de azúcar en la sangre. El movimiento también es una característica de los seres vivos, porque es una capacidad propia. Muchos de ellos, de los seres vivos, son capaces de cambiar de lugar y cambiar de posición de sus cuerpos para buscar alimento, protegerse, defenderse y buscar bienestar. Desplazarse es un tipo de movimiento. Desplazarse es cuando un ser vivo cambia de posición de un lugar a otro. Pero no es el único tipo de movimiento que hay en los seres vivos. Aquí, por ejemplo, tenemos movimientos que tú puedes ver, ¿verdad? El aleteo con un picaflauta volando, o un puma está también ahí caminando, pero tenemos otros tipos de movimientos. Por ejemplo, el quimiotactismo. ¿Qué es eso? Es la reacción a una sustancia química. Ejemplo, las abejas se orientan por el aroma y el color de las flores. Eso se llama quimiotactismo. Un tipo de movimiento. El fototactismo es la reacción de los animales hacia la variación a la cantidad de luz. Por ejemplo, la atracción que ejerce un foco en la noche hacia las mariposas u otros insectos. Hay coleópteros que directamente van hacia la luz, comúnmente conocidos como toritos. Alguna vez habrá entrado por la ventana de tu casa a ver esos toritos. Son bien brillositos sus alitas, color marrón son. Y ¡plac! Se pegan ahí en el foco de tu casa si has tenido la ventana abierta en las noches. ¿Por qué? Porque tiene un tipo de movimiento llamado fototactismo. El geotactismo es la respuesta a estímulos de origen gravitatorio, según la gravedad. El hidrotactismo
respuesta a estímulos originados por el agua. El tigmotactismo es una respuesta táctil. Ejemplo, las cucarachas se esconden en rendijas y hendiduras. El tropismo, otro tipo de movimiento. Mira, mientras que el anterior eran tipos de movimientos en animales, estos son tipos de movimientos en plantas. Ya que las plantas no tienen sistema nervioso ni sentidos y no pueden desplazarse, o sea, no pueden moverse de un lugar a otro, pero pueden detectar cambios que ocurren en el ambiente. Estos cambios provocan en las plantas una respuesta. Esta respuesta es el crecimiento de diferentes estructuras de las plantas hacia un estímulo determinado. Se le denomina tropismo. También está el tropismo negativo. La planta crece en contra de un estímulo, y el tropismo positivo, la planta crece hacia el estímulo. Este de tropismo negativo y positivo te voy a explicar. Por ejemplo, la raíz de una planta tiene geotropismo positivo. ¿Qué es el geotropismo positivo? Geo viene de tierra. Tropismo de movimiento, crecimiento. Entonces el crecimiento hacia la tierra es guiado hacia abajo la raíz. En cambio el tallo va a tener un geotropismo negativo, porque no va a crecer hacia la tierra, sino todo lo contrario, pues es negativo, crece hacia la luz. ¿Ok? Aquí. Otra característica de los seres vivos es la reproducción. Recuerda, la reproducción es una característica que todo ser vivo la realiza para conservar su especie. Pueden ser de dos tipos, asexual o sexual. Diferencias. En la reproducción asexual no participan gametos. En la reproducción sexual participan gametos. Ustedes me dirán, y cuando habla de gametos, ¿de qué está hablando? Gameto femenino, el óvulo. Gameto masculino, el espermatozoide. Entonces, si yo hablo de reproducción asexual, no participan gametos. Por lo tanto, no se necesita dos progenitores. Basta con un solo progenitor. Este tipo de reproducción es rápida. Mayor cantidad de individuos también se pueden producir. Y las células hijas desde el punto de vista genético son exactamente iguales al progenitor. Por ejemplo, aquí tenemos un tipo de reproducción asexual, la bipartición, en la cual una célula madre se va a dividir en dos y produce células hijas. Mira, esto ocurre, por ejemplo, en las bacterias, muy común en las bacterias. Otro tipo de reproducción asexual es la gemación. Mira, aquí una célula de levadura está sacando un brote, una yema, cae y se produce una célula hija, idénticamente igual a la célula madre. Aquí tenemos un ejemplo de reproducción asexual también, llamada esporulación, en la cual este protozoo, un esporozoes, se va a reproducir mediante esporas. ¿Ve? Muchas esporas son células hijas que van a ser idénticamente a la célula madre. Otro ejemplo de reproducción asexual es la regeneración. Mira, esta estrella de mar ha perdido un brazo. Este brazo se va a regenerar y va a crear una nueva estrella de mar. Y la estrella de mar que no tuvo un brazo va a volverse a regenerar su bracito. Mira, acá está. Igualito. ¿Okay? En cambio, la reproducción sexual requiere intervención de dos individuos. Además, participan gametos. Y las células hijas no son idénticamente a la célula madre. Como han participado dos progenitores, hay recombinación genética. ¿Qué quiere decir esto? Recombinación genética. Entre comillas, es una combinación del padre y de la madre. ¿Por qué? Va a tener los 23 cromosomas del padre en este caso y 23 cromosomas de la madre, ¿verdad? Una combinación de genes de los dos progenitores, del padre y de la madre. Por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Con 23 cromosomas del óvulo, 23 cromosomas de espermatozoides, se forma un nuevo ser vivo con 46 cromosomas. Y todo ser vivo cumple un ciclo de vida. Nace, crece, se reproduce y muere. ¿Verdad? Acá habla de la nutrición, cómo se alimenta para poder crecer, se relaciona, se reproducen, envejecen y mueren.
En este nace, crecen, se reproducen y mueren. No todos los ciclos de vida son iguales, son diferentes, pero todos cumplen un ciclo de vida. Aquí nace, crece, se reproduce mediante huevitos, por ejemplo, y muere. Aquí, igual, nace, y aquí va a sufrir metamorfosis, es ser vivo. También es un ciclo de vida. Pierde la cola, se adulto, envejece y va a morir este sapo. ¿Te das cuenta? Entonces los ciclos de vida pueden ser diferentes para todos los seres vivos, pero todos cumplen el ciclo de vida. Por último, la adaptación, característica de los seres vivos. Es el proceso en el cual estos últimos desarrollan la capacidad de sobrevivir a un entorno diferente, variando sus estrategias e incluso sus características físicas en pro de conservar la vida. Pueden ser cambios lentos o rápidos de la forma de vivir de los seres vivos para poder sobrevivir. Aquí, por ejemplo, vemos a un camaleón que puede estar cambiando de color de repente para camuflarse con el medio ambiente, o puede ser que esté cambiando de color para demostrar superioridad ante algún depredador, ¿verdad? Hay adaptaciones de algunos seres vivos que han logrado para poder sobrevivir. Ejemplo, aquí vemos unas plantas xerófitas. Estas plantas xerófitas que viven en los desiertos, en lugares muy áridos donde no hay agua, muy poca agua hay. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Las hojas, para no perder agua por transpiración, se han transformado en espinas y así poder sobrevivir al medio donde están habitando. Aquí vemos unas plantas acuáticas. Las plantas acuáticas tienen una estructura recortada. Las raíces son pequeñas, ¿ok? Para poder absorber el agua, el agua ahí lo más cerca posible. En cambio, aquí vemos, por ejemplo, las plantas que viven en zonas áridas y que si tuvieran hojas, en este caso, tienen las raíces muy largas para poder conseguir el agua. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo sobre las características de los seres vivos. Espero que hayan entendido. Gracias.